El concepto de función está presente, quizás sin darnos cuenta, en muchas acciones cotidianas, y en especial en estos tiempos de coronavirus, cuando en un noticiero, por ejemplo, nos muestran la evolución de los casos de COVID-19 a nivel local, Mar del Plata, nacional o a nivel mundial. Se muestran curvas. eh, Cuando se nos muestra la cotización histórica del dólar que aparece en el diario, cuando hay alguna noticia relevante respecto de algún salto cambiario, o cuando se nos muestra la disponibilidad de reservas en el Banco Central en los últimos años, para que se vea cómo ha ido evolucionando en función de las medidas que se toman. Bueno, en forma implícita aparece el concepto de función en todos estos ejemplos, pero en definitiva, vamos a lo que nos importa, y es qué es una función en términos más matemáticos. O sea, sabemos cómo se usa, pero quizás no está muy claro el cómo se la puede definir. Bueno, imaginemos que tenemos dos conjuntos A y B con elementos dentro, que en nuestro caso, para ir al grano, vamos a trabajar con elementos numéricos. O sea, dos conjuntos con números, entonces los voy a representar como un conjunto. No, esto es muy grueso. Vamos. Conjunto por acá y otro conjunto por acá. Este será mi conjunto A, este será mi conjunto B. Y adentro van a tener elementos, números. Entonces, por ejemplo, acá podría estar el 1, el 3, 5 y el 6. Y acá vamos a poner el 1, el 5, 6, el 8, 10 y el 12. Es un ejemplo que estoy inventando, claramente, ¿no? La forma en la que estoy representando los conjuntos acá se conoce como diagramas de Venn. Cuando un conjunto se lo diagrama así como una bolsita, digamos, con sus elementos bien visibles dentro, bueno, se llaman diagramas de Venn. Es una forma muy gráfica de, de mostrar un conjunto. Se utilizaba, lo han usado en la primaria seguramente, y bueno, enseguida se deja de usar porque tiene sus limitaciones, pero ahora para el principio nos sirve. Al primer conjunto, al conjunto A, lo vamos a llamar dominio o conjunto de partida, pero la palabra dominio es la que más vamos a usar. Y al conjunto B lo vamos a llamar codominio o conjunto de llegada. Entonces este conjunto A va a ser dominio y este conjunto B va a ser el codominio. Así vamos aprendiendo palabras propias del tema. Imaginemos ahora que vinculamos elementos del dominio con elementos del codominio, por ejemplo, de la siguiente manera. Cuando hablo de vinculación, me estoy refiriendo a una especie de conexión, ¿no? Digo, bueno, voy a conectar, por ejemplo, me faltó uno en el de la derecha, que lo voy a agregar ahora. Vamos a poner acá el 2. Entonces voy a conectar, como les decía, el 1 lo voy a conectar con el 2. El 6 lo voy a conectar con el 12. El 3 lo voy a conectar con el 6. Y ya se imaginarán con quién va el 5, que va a ir con el 10. O sea, vinculé elementos del dominio con elementos del codominio. ¿Sí? Eso fue lo que acabo de hacer. Bueno, si esta vinculación cumple que cada elemento del dominio se corresponde con un único elemento del codominio, ahí tenemos entonces una función. Es decir, esto es una función, en el sentido más abstracto. Una vinculación entre elementos de dos conjuntos donde se cumpla lo que dice acá, que cada elemento del dominio se corresponda con un único elemento del codominio. ¿Qué significa el cada? Significa que en el dominio no puede quedar ningún elemento sin vincular, no puede quedar un elemento suelto. ¿Sí? Si yo dejo un elemento que no está vinculado en el dominio, entonces ya esto no es una función. ¿Y qué significa el único, que está también resaltado? Que la vinculación tiene que ser única. Es decir, si yo conecto el 1 con el 2, no puedo conectar también el 1 con el 1, o el 1 con el 8, o el 1 con el 12. Esa vinculación tiene que ser única. Si eso no se cumple, otra vez
no estamos frente a una función. Podemos observar que la conexión que hice no fue arbitraria, no conecté las parejas al azar, sino que a cada elemento de A lo conecté o lo conectamos con su doble en B. Eso está claro, ¿sí? En cada conexión busqué yo el doble del número que estaba en el conjunto A. Siempre en una función hay una especie de ley o de criterio que se utiliza en la conexión de los elementos, y si le diéramos nombre genérico a los elementos en cada uno de estos conjuntos, es decir, si llamáramos X a los elementos del conjunto A e Y a los elementos del conjunto B, lo que tenemos acá son muchas parejas XY relacionadas, donde en todos los casos se cumple que Y es igual al doble de X. Y esto se conoce como la ecuación de la función. O sea, si llamamos X a los elementos que pertenecen al dominio y llamamos Y a los elementos que pertenecen al codominio, y estas letras que utilizo son las que se utilizan en forma convencional, son convenciones para que todos hablemos más o menos el mismo idioma. Podrían elegir cualquier otra pareja de letras, pero no les provocaría ninguna ventaja, al contrario, les generaría cierta confusión. Entonces, en todas las parejitas que tenemos conectadas acá, el 1 con el 2, el 6 con el 2, el 5 con el 10, el 3 con el 6, siempre se cumple que la Y es el doble de la X. Y eso es lo que uno, quizás eso que encerré último en verde, que acá defino como la ecuación de la función, es lo que uno tiene más asociado a una función. Cuando ustedes, egresados de un colegio, piensan en una función, enseguida piensan en dos cosas, en gráficas, en rectas, en parábolas, en ejes, y piensan en fórmulas, ¿sí? Y igual algo. Bueno, esa fórmula o ecuación es uno de los aspectos principales de una función, porque es la que nos dice cómo se relacionan o se vinculan estas parejitas de elementos de estos conjuntos. Bueno, esta es entonces el concepto de función en el sentido bien abstracto, ¿sí? Vamos ahora a resumir un poquito esto. En una función, entonces, siempre vamos a tener tres cosas. Un conjunto dominio, cuyos elementos se denotan como X pertenecientes a el dominio o conjunto A. Un conjunto codominio, cuyos elementos se denotan como Y pertenecientes a el codominio, que lo podríamos llamar B. Y una ecuación o fórmula que relaciona X con Y de la forma Y igual f de x. ¿Y qué es esto de f de x? Cuando hablamos de f de x en matemática nos referimos a alguna expresión que involucra o que tiene que ver con x, que depende de x. F de x puede referirse a x más 8, 2 por x, x al cubo menos 1, raíz cuadrada de x más 3, o el logaritmo natural de 5 más x. Cualquier expresión que dependa de x se la representa como f de x en términos generales, porque es una función de x, porque depende de x. Esta terna que define en definitiva una función se expresa de forma más sintética así. Y vamos a ir viendo de un elemento que significa cada cosa de estas. Bueno, acá lo que tenemos es el nombre de la función. Habitualmente se usa la letra f en adelante. Se puede usar la función g, h, si un ejercicio nos presenta muchas funciones distintas, probablemente la primera se llame f, la segunda se llame g, la tercera se llame h, y así sucesivamente. En los puntos que viene a decir cómo está definida esta función f. Acá se indica el conjunto que cumple el rol del dominio. Se hace una flechita y se indica otro conjunto que es el codominio. Y esto se lee como f de A en B. Es una función f que va desde el conjunto A hacia el conjunto B. Por eso también hablamos al principio de conjunto de partida y conjunto de llegada, porque hay como una dirección, digamos, ¿no? Parto de A y voy hacia B. La barrita que significa el talque, eso ya lo saben porque lo usamos en el práctico anterior.
Y lo que va a continuación es la ecuación que nos dice cómo están vinculados los elementos x e y en estos dos conjuntos. ¿Sí? Esta es la estructura entonces que tiene una función cuando se la define en forma matemática. Después veremos que en muchos casos esta primera parte quizás se la omite y vamos a ver qué significa cuando no está, o sea, por defecto cómo se la entiende. Pero si hacemos las cosas siempre bien, habría que escribir siempre todo. Bueno, vamos a algún ejemplito. Y acá les defino una función g, cuyo dominio es el intervalo que va desde el 0 hasta el más infinito, 0 inclusive, cuyo codominio son los reales completos, y cuya ecuación es y igual x al cuadrado menos 4. En esta función, todos los valores de x pertenecientes a este dominio, de 0 a más infinito, están relacionados con un único valor de y, perteneciente al codominio, que son los reales, a través de la ecuación y igual x al cuadrado menos 4. Por ejemplo, si x vale 1, que es un valor que está en el intervalo del dominio, entonces y, el valor de y con el cual está conectado el 1, va a ser 1 al cuadrado menos 4. Estoy reemplazando en la ecuación que me dice cómo es la regla de vinculación, lo cual da menos 3. Y esto se escribe así: g de 1 igual a menos 3. Esto significa que la función g, cuando x vale 1, vale, por eso el igual, menos 3. Como otro ejemplo, si x vale 9, entonces y será 9 al cuadrado menos 4, lo cual da 77. Es decir, g de 9 es igual a 77. La función g, cuando x vale 9, toma el valor de 77. Cuando hablamos del valor de la función, hablamos del valor de la y. ¿Sí? Bueno, todas cuestiones de notación y de escritura con la cual muchos probablemente estén ya familiarizados, pero quería dejarlo en claro desde un principio. Bueno, y así podríamos proponer muchos, infinitos ejemplos más, pero creo que no hace falta, ya se entiende la idea. Gráfica de una función. Si bien el uso de los diagramas de Venn que usamos al principio es cómodo para visualizar el concepto de función en una primera instancia, no se utiliza para representar funciones en forma gráfica. Como les dije, tiene sus limitaciones. En su lugar se utiliza un sistema de ejes cartesianos que consiste en dos ejes reales, o sea, dos rectas reales como las que usamos en intervalos, cruzados perpendicularmente en su origen. Al eje horizontal, que representa el dominio de la función, se lo conoce como eje x, y al eje vertical, que representa el codominio de la función, se lo conoce como eje y. Insisto, estas son convenciones genéricas y todo el mundo, en el mundo completo, digamos, habla así. Al eje x es el horizontal y el eje y es el vertical, y son esas las letras. Después, a veces, cuando no se trabaja con matemática pura y se lo aplica esto en otras áreas de la ciencia, por ejemplo, en química es muy normal que al eje que está representado por el dominio se lo utilice como vertical, y tanto en química como en física es muy común que al eje X se lo llame eje T porque representa el tiempo y muestra la evolución de algún fenómeno físico o químico que depende del tiempo. Entonces, cuando alguna de las variables representa algo concreto, una magnitud concreta, un tiempo, un peso, una velocidad, una aceleración, una temperatura, bueno, a veces las letras genéricas X e Y se cambian por letras que sean más representativas. Pero como estamos viendo la cosa general y desde el punto de vista de la matemática, vamos a respetar la convención de eje X y eje Y. Bien, entonces vamos a ver cómo sería el procedimiento para representar gráficamente este ejemplo que vimos hace un ratito, que definí hace un ratito. Esta función g, con esa ecuación, ese dominio y ese codominio. Bueno, dibujamos nuestro sistema de ejes coordenados, dos ejes perpendiculares que se cruzan en el 0 de ambos. Hacemos una tablita, una tabla de dos columnas, donde en una columna vamos a guardar espacio para valores de x, y en la otra columna para los valores de y, que se van a calcular justamente a través de la formulita o de la ecuación que define la función.
Completamos la tabla dándole a x algunos valores dentro del dominio, los que nosotros querramos, y calculamos el y que acompaña en cada caso usando la fórmula. Entonces ahí lo que tengo es la tabla completa, con valores de x dentro del dominio, o sea, valores de x dentro de este conjunto. Cuidado, si ese conjunto fueran todos los reales, pueden darle los valores que quieran, pero si el dominio fuera un conjunto más pequeño, procuren que x tome valores dentro del dominio. Y fui completando con los valores de y que surgieron de hacer la cuentita de eso, ¿no? X al cuadrado menos 4, lo cual me devolvió todas estas parejitas de números x y. Cada pareja x y formada está representada por un punto en el plano. Bueno, yo creo que a esta altura todos saben representar puntos en el plano. El punto 0 menos 4 tenemos, el punto 1 menos 3, el punto 2, 0, el punto 3, 5, 4, 12, 5, 21 y 6, 32. Hay puntos acá que se escapan del rango que tenemos representado de nuestros ejes. Por ejemplo, los tres últimos que tienen como valor de y 12, 21 y 32, la verdad que no los voy a utilizar porque ya no me entran en el gráfico. Uno lo que dibuja es una parte de un sistema de ejes coordenados, pero los ejes son infinitos y uno puede representar hasta cierto valor con comodidad. Entonces ahí tenemos los puntitos marcados. Los 4 que me quedaron están dibujados ahí. ¿Sí? Bueno, lo que yo hice acá fue asignarle a x 4 valores concretos, pero en realidad el dominio es este intervalo que tiene infinitos valores. Todos los reales que están entre el 0 y el más infinito. Entonces lo que hacemos ahora es decir, bueno, imaginamos que le diéramos a x infinitos valores y eso me generaría infinitos puntitos pegados que determinarían una línea que pasa por esos 4 puntos que yo puse a modo de ejemplo. Entonces, luego graficamos la curva que pasa por esos puntos. Y ahí me queda entonces la gráfica completa. Esa curva es como un conjunto, insisto, de infinitos puntos apretados. Y cada uno de esos puntos cumple el rol justamente de decirme que hay un determinado valor de x que se está vinculando con un determinado valor de y. Por ejemplo, si yo pienso en este punto que tenemos por acá, este punto de los infinitos que forman esa gráfica, me está diciendo que este valor de x, que sería 1, algo, está vinculado con este valor de y, que es menos 2 más o menos, se me corrió un poquitito. O sea, cuando pensamos en la gráfica de una función, entiendan que es un conjunto infinito de puntos, y cada uno de ellos cumple ese rol. Me está diciendo que hay un valor de x que está vinculado con un determinado valor de y a través de esta función. Muy bien. Visto entonces el procedimiento para representar una función cualquiera en forma gráfica, de manera sencilla, voy a dejar unos ejercicios para que hagan ustedes. ¿Sí? Esta primera etapa de la unidad no tiene ejercicios en la guía. La guía arranca con unos ejercicios que requieren por ahí practicar esto un poquito primero. Entonces, les pongo los ejercicios acá. Esto es lo que tienen que resolver para esta clase. Les sugiero que pongan ahora en pausa y que copien los ejercicios. Y cuando despausen, yo voy a ir avanzando para mostrarles las respuestas de los 4 incisos. Así pueden cotejar si hicieron las cosas bien. Mi consejo es que no se adelanten y no vean la respuesta antes de haberlo intentado ustedes. Bueno, vamos con la respuesta del inciso A. Ahí está la gráfica. Vamos con la respuesta del inciso B. Ahí está la gráfica de esta función. Vamos con la respuesta del inciso C. Y vamos con la respuesta del inciso D. Les hago una observación sobre la notación. Cuando se utiliza un punto hueco, como está ahí, es equivalente a pensar en un paréntesis en intervalo. Significa que ese punto no está incluido.
porque fíjense que el dominio es los reales positivos, eso es desde el 0 no inclusive en adelante. Entonces no corresponde un punto en ese extremo porque justamente x no puede valer 0, puede valer cualquier cosa a partir del 0, pero no el 0. Entonces punto relleno es extremo incluido, como un corchete, punto hueco o punto blanco es extremo no incluido, como si fuera un paréntesis. De hecho, pueden utilizar corchete y paréntesis, que es una notación admitida también, pero bueno, a mí en la computadora me es más fácil utilizar el punto relleno y punto hueco. Bueno, chicos, espero que haya andado bien y la semana que viene entonces seguiremos con funciones. Saludos.